Hola amigos, bienvenidos a Arte Pregonero. Hoy, 10 de las mejores películas de la década de 1910. Hablamos de los inicios del cine, cuando el niño era niño. Esta se puede considerar como la adolescencia del cine. Hasta ahora se estaban dando los primeros pasos, no se sabía nada sobre el lenguaje cinematográfico, no habían géneros, no habían reglas, no habían directores, no había un sistema, no existía absolutamente nada. Pero en esta década se comenzaron a dar los primeros pasos para hacer que el cine se convirtiera tanto en un evento artístico como en un evento comercial. Europa era la dueña del invento. El cine había nacido en Francia y se consideraba como propio en países como Italia, Francia y Alemania. Sin embargo, desde Estados Unidos comenzaban a ver el nuevo invento como una posibilidad de mercadeo. Como siempre, los gringos pensando en comercializar las cosas. Aquí están 10 de los proyectos más destacados que se hicieron en la década de 1910. Número 10. El inmigrante. Charles Chaplin coqueteaba con el éxito desde hacía muchos años. Era el cómico más popular y el más seguido, pero le hacía falta algo. Sentía que a sus películas les hacía falta algo de sustancia. Hasta ese momento, cada corto que hacía trataba de trabajarlo más que la competencia. Se daba cuenta que ya no solo se trataba de hacer reír, con caídas y portazos, sino que también podía hacer reír y pensar al mismo tiempo. Podía construir un pensamiento crítico en un mundo que lo ayudara a sopesar los problemas de la sociedad. Se dio cuenta de su compromiso como artista. No podía seguir dejando pasar la indiferencia sin hacerle zancadilla para que todos despertaran y se dieran cuenta de sus errores. El inmigrante cuenta la historia del Charlotte que llega en un barco repleto de sueños y de hambre a una América saturada por aquella invasión social. No hay mucho que el inmigrante pueda exigir. Llega como un invitado, pero es tratado como un pordiosero. El propio Chaplin sufrió esta condición de ser un extraño entre calles infames, y por eso sintió que debía contar esta historia. A partir de este corto se volvió leyenda. De aquí en adelante, el cine de Chaplin marcaría toda una época. Número 9. Harakiri. El primer largometraje de gran éxito comercial que dirigió Fritz Lang. Aun cuando los términos de largometraje y director apenas si nacían y se conocían sus conceptos. Se trata de la adaptación de la ópera de Giacomo Puccini, Madame Butterfly, estrenada en Milán en 1904. También se trata de la primera gran adaptación de esta obra al cine. Una obra que ya había recorrido con éxito todos los teatros del mundo. La historia de ese amor, caprichoso y testarudo, que nos lleva por las aventuras exóticas que el oficial Pinkerton desea tener y que contrasta con el amor tormentoso y la entrega total de la ilusionada Butterfly, son la base del drama que tanto Puccini en la ópera como Fritz Lang en el cine supieron representar con destreza y verdad. Una de las mejores adaptaciones de la obra, aparte de ser una de las primeras adaptaciones al cine de una obra de forma completa. Antes de esta película sí se hacían adaptaciones, pero eran apenas resúmenes o cortos de pocos minutos de duración. Sin embargo, cada vez se abría más espacio en el cine para interpretaciones complejas y completas. Los largometrajes y sus posibilidades dramatúrgicas comenzaban a llamar la atención. Número 8. Yo acuso. Alguien pensará, con justa razón, que esta es una adaptación del texto protesta en el que Émile Zola defendía al capitán Alfred Dreyfus por una acusación injusta que lo tuvo al borde de la muerte. Sin embargo, esto no es así. Abel Gance aprovecha ese título tan sugerente como mediático en su época para contar una historia de infidelidad presumida, en el que la víctima es aquella persona que es acusada a pesar de ser inocente, y de cómo el acusador pone trampas para que los otros no puedan defenderse. Hay caminos paralelos y semejanzas en ambos relatos.
y es que la película de Abel Gance pone de manifiesto la facilidad del ser humano para suponer, imaginar, señalar y condenar a otros, sin apenas pruebas que justifiquen esas acciones. Hechos que parecen parte de nuestra naturaleza y de nuestros instintos, ya que hoy en día vemos cómo las redes se usan sin tapujos para acusaciones y ofensas sin fundamento que destruyen reputaciones al igual que ilusiones. Nos encontramos ante el pecado original de juzgar y hacer sufrir al prójimo por puro entretenimiento. Bastarán 1.000.000 de reflexiones más sobre el tema para que entendamos que antes de acusar debemos escuchar. Número 7. Caviria. Giovanni Pastrone se encargó de presentar esta epopeya romana en el año 1914. Se trata de uno de los largometrajes más costosos de la historia del cine, y es que por aquel momento eran desconocidos casi todos los trucos y malabares que el cine podía tener. Así que lo que vemos en la pantalla es casi la interpretación documental de los hechos que narra la película. Cientos de extras, muchos de ellos arriesgando sus propias vidas, escenarios gigantescos construidos casi todos en totalidad, la incursión de cientos de animales costosos y molestos y una realización demasiado larga y costosa como para recuperar lo invertido. Esa es la característica principal de esta película mítica. En los inicios, el cine espectáculo le pertenecía a Italia, que cada vez más invertía tiempo, recursos, dinero y talento en la carrera de hacer películas más largas, más impactantes y más exitosas en taquilla. Sin embargo, no siempre lo conseguían. Aquí, Caviria es una joven hija de una familia noble, que es rescatada tras la erupción del volcán Etna y luego es vendida como esclava. Años después, Fulvio se enamora de ella, pero son separados por la guerra entre Roma y Cartago, un amor que debe luchar a pie de frente para defender sus vidas y su ilusión. Una superproducción en toda regla, y como todas las superproducciones, también sufrió un fracaso. Número 6. Pobre niña rica. La primer gran estrella que cruzó fronteras y conquistó corazones con su cabello rubio y su sonrisa americana fue Mary Pickford. Fue la primer novia del pueblo y de los neófilos que apenas nacían con el cine. Mary Pickford fue la gran estrella del cine mundial durante la década de 1910 e incluso algo de los inicios de los años 20. Cuando llegarían caras nuevas, talentos nuevos y un tipo de cine mucho más marcado por la rudeza de la Primera Guerra Mundial. Aquí, ella representa a la hija de una familia acomodada, que sin embargo, deambula entre las paredes sin encontrar su camino. Esa falta de propósitos la lleva a convertirse en una niña caprichosa, envidiosa y problemática, que merece una buena lección para aprender a valorar lo que tiene en su vida. Una comedia romántica que llegaba a cualquier alma, pero su importancia radica en el nacimiento tanto del sistema de estrellas como el de géneros cinematográficos. Unos hacían drama, otros hacían comedia, pero solo Mary Pickford podía hacer comedias románticas. Número 5. Frankenstein. La primera adaptación de la novela de Mary Shelley duró apenas 14 minutos y fue producida por la casa de Thomas Alva Edison, que quería seguir descubriendo el potencial de su kinetoscopio. A pesar de ser la primera adaptación al cine del monstruo legendario, es tal vez la adaptación que más se parece a la versión original del libro. La esencia de aquel hombre fragmentado, hecho con pedazos de cadáveres, que no encuentra una identidad propia y que después de entenderlo, busca la venganza en su creador, es lo más cercano a esa fábula entre el padre y el hijo que se puede leer en las páginas de la novela. Los escasos minutos de esta obra fueron suficientes para dejarla en la memoria de los espectadores.
que con gritos se escabullían en los rincones de las salas, mientras los más valientes cerraban los ojos para tratar de no sentir la presencia del monstruo. Cine en letras mayúsculas, y el inicio de una carrera por los sustos que ha terminado con la insensibilidad de los infantes. Número 4. Intolerancia. La anterior película de D.W. Griffith fue el nacimiento de una nación y fue criticada en muchos periódicos por ser considerada una apología al racismo y al Ku Klux Klan. Griffith decidió responder estas críticas haciendo una película que mostrara la facilidad del ser humano para criticar y juzgar sin medir las consecuencias. 4 historias impactantes y llamativas se reúnen en este manifiesto contra la crítica y la intolerancia social que se empalaga en el disfrute del sufrimiento ajeno. La caída de Babilonia, la pasión de Cristo, la noche de San Bartolomé y el suceso de la rebelión de unos obreros en su fábrica construyen esta cronología sobre la injusticia que ataca siempre al necesitado y la necedad de los hombres de solucionar todo por la fuerza y por la sangre. La película de casi 4 horas de producción tuvo un éxito minúsculo para su inversión. Las notas la despreciaron al considerarla muy tibia en una época de guerra. Sin embargo, con el paso del tiempo ganó en repercusión y su valor tomó casilla hasta establecerse como una de las mejores películas de la historia del cine. Como hemos visto, la década dio para todo, se experimentó con todo, desde géneros cinematográficos que atraían la atención del público, como la comedia, hasta los principios de los seriados, que hoy en día tanta popularidad tienen. No habían reglas, no habían teorías, no habían tesis, ni tampoco expertos. No habían críticos porque ni siquiera se sabía qué era lo que se estaba haciendo en realidad. Un lenguaje que se balbuceaba pero aún no se entendía. Sin embargo, ya comenzaban a aparecer los genios que iban a cambiar todo, iban a marcar un lenguaje y también una tendencia en el mundo. Nos gustaría que nos comentaran qué película o proyecto que ustedes consideran se quedó por fuera de la lista. Ahora vamos con el top 3 de este listado. Número 3. Yerty el dinosaurio. Dice la introducción que este proyecto nació como una apuesta entre caricaturistas de la época que veían en el cine una posibilidad de creación. Muchos lo consideraban una puerta digna de abrir y una posibilidad para llevar sus dibujos a la pantalla y a las grandes salas. Sin embargo, para la inmensa mayoría era un despropósito sentarse a trabajar en un proyecto que requería tanto esfuerzo, tanto tiempo y tanto trabajo. Se les hacía imposible mantener el mismo entusiasmo y el mismo trazo durante la producción de un proyecto, sabiendo que tendrían que dibujar 24 cuadros casi idénticos para lograr apenas un segundo de película. Sin embargo, Winsor McCay decidió arriesgarlo todo y crear un corto en el que el protagonista debía ser un dinosaurio que apenas movía algunas partes de su cuerpo, con lo que se podía hacer una pieza central y un background único que ayudaba a agilizar la producción de los dibujos. Yerty el dinosaurio es el primer proyecto animado de la historia, en donde el protagonista, Yerty, tiene personalidad propia y características humanas como la imaginación y la alegría, que lo llevan a participar en un par de aventuras sencillas. La aventura de la animación dio un gran paso con este gran dinosaurio. Número 2. Fantomas. Antes de Netflix y sus series populares, existió la televisión cuadrada, y antes de la televisión existió el cine, y el cine por entregas, que era una especie de seriado en el que la historia se desarrollaba en varias entregas. Las películas extensas tenían el problema de no recuperar lo invertido. Cada vez se invertía mucho más, pero se ganaba mucho menos. Fantomas fue una de las primeras series de la historia.
un mismo personaje que se ve involucrado en cada entrega en un mismo número de aventuras y de obstáculos que debe sobrepasar y resolver antes de seguir con el siguiente capítulo. Fantomas se basó en la serie de novelas de género policíaco, solo que en este caso no fue narrada desde el punto de vista de los buenos, sino que Fantomas era el villano por excelencia, traidor, ladrón, conspirador y egocéntrico. La serie tuvo tanto éxito que sirvió de modelo para futuros proyectos de Hollywood, modelo que aún hoy en día se sigue imitando. Fueron 5 películas de 1 hora que se estrenaron entre 1913 y 1914, todas dirigidas por Louis Fedoyer y producidas por la compañía Gaumont. Número 1. El nacimiento de una nación. La primer gran película iconográfica de la historia se realizó en 1915 de la mano de D.W. Griffith. Si bien la película se centró en describir de forma violenta y racista todos los ataques de liberación, se burló de la población afro, desdeñó el liberalismo y la democracia, y también le hizo una apología al Ku Klux Klan como herramienta para erradicar el vandalismo y el crimen del país. Aún así, la película tiene una importancia histórica única. El hecho de no estar de acuerdo con su trama no significa que debemos quitarle mérito, en especial al tratamiento técnico que depuró un lenguaje que estaba saturado de acontecimientos y que enriqueció todo el movimiento cinematográfico. El nacimiento de una nación ayudó a aclarar el lenguaje cinematográfico que incluso utilizamos hoy en día. Aparte que la protesta y la contradicción siempre han sido parte constante del arte, se puede decir que el nacimiento de una nación, que muestra la crueldad de la guerra de secesión y de sus protagonistas, fue el primer punto de vista artístico de la historia del cine. Antes de esta película, eran muy pocos los casos que se adentraban en el concepto del ser humano. Hasta este momento, el cine se debatía entre 2 vertientes: los que consideraban que era un invento meramente científico y otros que lo consideraban como un mero espectáculo. Pero fue a partir de esta película que el cine comenzó a considerarse como herramienta de expresión y una nueva forma de arte. Una década en pleno desarrollo, opiniones de todo tipo, estilos, incluso controversias. Afuera de los escenarios también se vivía una guerra total. La lucha por los actores más destacados, por las personas que llamaban más al público, era casi a muerte. Incluso balazos habían de por medio. En Europa, los vientos de una guerra mundial ya comenzaban a sentirse. Y en Estados Unidos, Hollywood todavía era un potrero baldío, pero muchos estaban mirando hacia su lado porque el clima era mucho más agradable y los impuestos mucho más baratos que en Nueva York. Y muy pronto, el oeste de los Estados Unidos, especialmente California, se convertirían en leyenda. Gracias por ver el video, por darle me gusta, por suscribirse, por comentar, y nos vemos en el próximo video. Comente, comparta y suscríbase. Suscríbase.